Hola chicos, ¿cómo están? Hola familia. Queríamos contarles que desde el Ministerio Infantil Hijos del Rey los extrañamos muchísimo y que también estamos orando por cada uno de ustedes. Los animamos a que se sigan conectando en nuestro canal de YouTube Ministerio Infantil Hijos del Rey Mendoza Centro. Nos vemos, bendiciones. Hola queridos pres, ¿cómo están? Bueno, quería decirles tanto yo como Yani, Juli y Juanfra que estamos orando por ustedes. Queremos animarlos a que sigan conectados a las videollamadas que estamos teniendo y que estén atentos a las redes sociales de la iglesia. Oramos para que este sea un tiempo donde no solamente estén haciendo mucha tarea, como seguramente están haciendo, sino también un tiempo donde puedan crecer en el Señor. Los queremos y extrañamos un montón. Adolescentes, queremos decirles que estamos orando por ustedes y también queremos animarles a que sigan leyendo el Nuevo Testamento, como lo venimos haciendo, y que se sigan conectando a través de las redes sociales. Queridos jóvenes, ¿cómo están? Dice el profeta Isaías que hasta los jóvenes se debilitan, se cansan y caen exhaustos, pero los que buscan del Señor encontrarán nuevas fuerzas. Es un tiempo para confiar en el Señor. Así que los animamos a que lo busquen en la palabra, en la oración, en los encuentros virtuales. Y con Mati y Lucas estamos orando por ustedes. Que el Señor les bendiga. Hola querida iglesia, desde el equipo de grupos pequeños queremos agradecerte y felicitarte por mantenerte en contacto con tu grupo, en los tiempos de palabra, de oración y también de compartir las cargas unos con otros. Y si no tenés un grupo, por favor, comunícate con alguien del equipo pastoral y ellos se van a estar contactando con vos. No te olvides que te amamos y que oramos por vos. Un abrazo grande. A todos los alumnos de crecimiento queremos animarles en sus clases virtuales y decirles que el Señor bendice tanto una clase presencial como una clase virtual. Así que no se desanimen, adelante, continúen en su capacitación y en su formación bíblica. Estamos orando por ustedes. Que el Señor les bendiga. Hola iglesia, es un gusto compartir nuevamente con ustedes en este momento, en este tiempo especial, donde nos estamos juntando en las casas. Y bueno, queríamos seguir invitándoles a que si usted está separando sus ofrendas para el día que nos volvamos a juntar, bien, o muchos están dando sus ofrendas llamando ya sea a la casa de Luis, de David o a mi celular y nos estamos contactando y estamos yendo a sus casas para retirar la misma. Al igual que hay familias que están necesitadas, están pasando momentos difíciles y también la iglesia está respondiendo con mercadería y también los hermanos están llamando para que pasemos a buscar las ofrendas de mercadería. Son tiempos difíciles y tenemos que mirar también no solamente nuestros problemas o nuestra situación, sino ver a aquellos que están pasando necesidades. Así que seguimos extendiendo la invitación para que siga ofrendando. Siempre recordemos que ofrendamos a Dios, pero la obra se maneja con dinero. Porque los misioneros comen y se compran la mercadería con dinero, porque los hermanos que pasan necesidades necesitan del dinero para poder vivir. Por lo tanto, seguimos extendiendo la invitación tan linda donde Dios nos hace partícipe en su obra de poder ofrendar, ya sea en efectivo, con dinero o con mercadería para los hermanos que necesitan. Que el Señor les bendiga y nos estamos viendo pronto. Desolados ya no más, somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más, ahora somos hijos por la cruz. Somos iglesia, reino de luz,
nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Buen día, hermanos, y buen día por la tarde. Qué hermoso que hoy es día domingo y podemos venir a alabar al Señor. Podemos hacer memoria de Él
y escuchar su palabra. Hoy quisiera dar un pensamiento acerca de la redención, que representa la obra de la cruz y del costo que nuestro amado Señor tuvo que pagar para rescatar al hombre pecador, para poder rescatarnos y poder restablecer una nueva unión con Dios. Y agregar que la cruz es el núcleo, es el eje del Evangelio, por lo cual y por lo tanto no hay Evangelio sin cruz. La redención tiene por objeto a un esclavo. Su propósito es liberarlo. La redención es la gran obra que Dios ha hecho para destruir los efectos del pecado. En Efesios 1:7 va a decir: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia. Y en Hebreos va a decir 9:22 que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, no hay perdón de pecado. Las leyes antiguas preveían que un esclavo pudiera ser redimido y sacado del mercado mediante un pago. La redención es un acto de Dios por el cual Dios mismo paga como rescate el precio que exige su santidad debido al pecado del hombre. Esto para Dios tuvo un costo elevadísimo: la muerte de nuestro amado Señor Jesucristo en aquella cruz del Calvario. Hemos sido librados de la culpa del pecado y de las consecuencias de este. La redención tiene que ver también con hechos futuros que incluyen la redención final de nuestros cuerpos. En Efesios 4:30 dice la parte B: con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cristo cumplió la condición que requería para ser redentor. La condición era que debía ser un pariente cercano a la víctima, de la persona que iba a ser redimida. Qué precioso que Cristo se hizo cercano y nos redimió. Recordemos cuando Booz redime a Ruth. Esto lo podemos encontrar en Ruth capítulo 3 y 4. La encarnación de Cristo revela la capacidad de tolerancia de Dios acerca de las condiciones del hombre para poder redimir al hombre. Todos los pasos de su humillación fueron pasos que nuestro Señor tuvo que dar para ser nuestro Redentor. Cristo se identificó con el hombre que vino a redimir. Se hizo perfectamente hombre, pero también era perfectamente Dios. Como hombre, murió en la cruz del Calvario, y como Dios puede perdonar nuestros pecados. Cristo fue impecable, sin pecado. Por eso pudo ser nuestro Redentor. El sacrificio de Cristo fue suficiente para redimirnos. Y la redención que Cristo hizo a favor nuestro nos acerca, nos reconcilia con Dios. Estábamos separados, enemistados con Dios. La redención nos saca de la condición en la cual nos encontrábamos y nos coloca en una relación con Dios. Podemos resumir en 3 palabras griegas lo siguiente: agorazo, que significa comprar, pagar el precio que pide nuestro pecado para que podamos ser redimidos. Y esto lo encontramos en 1 Corintios 6:20, que dice así: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y en Apocalipsis dice 5:9: y con tu sangre nos ha redimido para Dios. Después está la otra palabra que dice exagorazo, que significa comprar y poner afuera. El redimido es posesión del Señor y no volverá a ser puesto nunca más en el mercado de esclavos. Cristo dice que le pertenecemos, y en Juan capítulo 10:28 dice: ni nadie las arrebatará de mi mano, absolutamente nadie. Estamos en Cristo y estamos en Dios.
Después está la otra palabra que dice lutron, que significa liberar mediante el pago de un rescate, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Estos vocablos destacan la gran idea de que Cristo nos ha redimido para darnos libertad. Y recuerdo allí en Deuteronomio cuando después de un tiempo el esclavo era dado, lo ponían en libertad. Y entonces el amo le decía, bueno, se cumplió el tiempo, tienes libertad. Y entonces el esclavo le dice, no, amo, porque amo tu casa, te amo a ti, amo a tu familia. Por eso quiero quedarme en tu casa. Y entonces el amo iba y con una lesna perforaba el óvulo de su oreja y quedaba como esclavo, pero esclavo por amor. Y eso es lo que desea el Señor, que nosotros seamos esclavos por amor, a pesar de que Él nos ha dado libertad. Hoy vamos a hacer memoria del Señor y vamos a participar de los símbolos que Él dejó instituidos. Y vamos a dar gracias por el pan y por el vino. Padre, gracias te damos por el pan, figura de tu cuerpo. Gracias te damos, Señor, porque tú ocupaste nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y de esa manera tú nos compraste a alto precio. De esa manera hoy podemos decir que tenemos relación con Dios por tu sacrificio. Gracias por este pan. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar por el vino. Padre, gracias te damos por este vino que figura de tu sangre preciosa que fue vertida en la cruz del Calvario. Por esta sangre preciosa que nos limpia de todo pecado, pasado, presente y futuros. Y nos presenta ante Dios, ante la gloria de Dios, sin mancha y con alegría. Gracias te damos, Señor, por haber derramado tu preciosa sangre en aquel madero a favor nuestro. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. También, Padre, te damos las gracias porque, como tú dices en tu palabra, que cada semana apartemos algo para ti. Y al ofrendarte a ti, Señor, lo queremos hacer, como dice Corintios, con corazones alegres. Y lo hacemos para ti. En el nombre que sobre todo nombre, el nombre de Jesús el Señor. Amén. Hola iglesia, ¿cómo están? Bueno, es una alegría poder compartir juntos una vez más la palabra del Señor. Y qué bueno es que siempre la palabra tiene confrontación, tiene ánimo para darnos según lo que el Espíritu vea que nosotros necesitamos como pueblo de Dios. No sé si es la primera vez tal vez que estás escuchando nuestras prédicas. Estamos yendo a lo largo del libro de Juan y vamos por el capítulo 6. La semana pasada nos quedamos a la mitad de este capítulo viendo la alimentación de los 5.000, que en realidad aprendíamos que han sido aproximadamente entre 20.000 y 25.000 personas. Y vamos a ir ahora en la segunda mitad de este capítulo. Recuerdo cuando era niño, había algo que me gustaba hacer muchísimo y era coleccionar piedras.
coleccionaba piedras de colores, aquellas que me parecían raras. Y con mi hermano íbamos a un canal donde corría bastante agua, cerca de nuestra casa, y juntábamos piedras. En una oportunidad me pasó varias veces, pero recuerdo una en especial que estaba ahí metido en el canal, el agua bastante transparente ese día, y vi a la distancia algo que brillaba, color verde. Bueno, fui hasta ese lugar, saqué las piedras que lo rodeaban y para mi decepción no me encontré un diamante, medio iluso yo como niño, ni tampoco era una piedra, era un pedazo de vidrio. Bueno, en un sentido similar, hay muchas personas que a la distancia se ven como discípulos del Señor, pero basta un poco de investigación, por decirlo de alguna manera, basta un poco de observación, una charla, y se podría apreciar de que no son discípulos del Señor. Las personas de las que hablamos brillan exteriormente como si fueran diamantes brillantes, pero solamente son vidrios. El Nuevo Testamento los describe como cizaña en medio del trigo. Esto habla Mateo. Mateo también dice que son peces malos, que son cabras, no ovejas. Son los que se quedan fuera cuando el padre de familia cierra la puerta. Son aquellas vírgenes insensatas de Mateo capítulo 25. Son los que a la larga abandonarán la comunidad de fe, y no estoy hablando de la iglesia local, sino de la iglesia de Jesucristo, la dejan, según Primera de Juan. Manifestarán su corazón incrédulo porque abandonarán al Dios vivo, dice Hebreos. Hebreos 10 va a decir, continuarán pecando voluntariamente después de recibir el conocimiento de la verdad. Y aunque puedan pensar ellos, porque están engañados, que van camino al cielo, en realidad su destino es la perdición, según Mateo. ¿Por qué comenzar de esta manera este mensaje, dirá usted? Porque nos vamos a meter en una historia y en un episodio donde el Señor Jesús va a tener una charla confrontadora con sus seguidores. El pasaje que nos toca ver hoy día marca un antes y un después en los discípulos del Señor. Quisiera que comenzáramos desde el versículo 59, quisiera comenzar por el final de este pasaje, porque queremos ver en principio los resultados de la charla que el Señor tuvo con estas personas. Dice capítulo 6, versículo 59, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Luego de esta charla, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Vamos a ir al Señor en oración. Amado Padre, venimos delante de tu presencia pidiendo que vos que conocés nuestros corazones, sea tu Espíritu hablando a lo más profundo del ser y podamos ser confrontados con tu palabra para salir afirmados y para saber quiénes somos. En Jesús lo pedimos. Amén. Cuando observamos todo el capítulo 6, hay frases que saltan como yo soy el pan de vida, yo soy el que descendió del cielo. Pero rodeando a estas frases hay un contexto de seguidores verdaderos y seguidores falsos. Y el Señor va a marcar este contraste que existe en estas personas. Es tan importante que nosotros podamos prestar mucha atención a esto, porque necesitamos un examen profundo de nuestro corazón y saber quiénes somos.
Uno luego de pasar el examen sale más confirmado en la fe, o si no, puede quedar develado de que uno no está siguiendo verdaderamente al Señor. Aquellos que son suyos del Señor, aquellos que son discípulos del Señor verdaderos, después de esta palabra saldrán motivados para seguir aún más fervientemente al Señor. Y aquellos que aún no son verdaderos discípulos, sino que son falsos discípulos del Señor, aún no le han conocido, entonces serán llamados para salvación, sin duda, en este día. Es el llamado del apóstol Pablo. En 2 Corintios 13:5 dice: examínense ustedes mismos y vean si pertenecen a la verdad. Pónganse a prueba ustedes mismos, o acaso ustedes mismos no se conocen, o acaso no saben que Jesucristo está en ustedes. ¿Ven? Es un examen y vamos a entrar en este examen. Desde el capítulo 6, desde el primer versículo, esto se ve, está un poco oculto, pero se ve. Vamos a ver algunas características introductorias de los falsos discípulos en los primeros versículos del capítulo 6 que lo vimos la semana pasada. Versículo 1 y 2 dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Los falsos discípulos vemos que son atraídos por las multitudes. Las multitudes siguen multitudes. Y hay veces que personas pueden estar siguiendo a Jesús por lo que están siguiendo las masas, pero no necesariamente porque estoy identificado con Jesús. ¿Vieron? Esto pasa cuando vemos un accidente. Hay un accidente, a alguien le pasa algo, se amontona un montón de gente y ¿qué pasa? Todos van ahí alrededor. Las multitudes siguen multitudes y esto nos debe llevar a hacernos algunas preguntas. ¿Cuál es mi motivación para seguir a Jesús? Y ya que multitudes siguen a multitudes, podríamos preguntarnos no solamente por qué estoy siguiendo a Jesús, sino por quién estoy siguiendo a Jesús. Si las personas a quienes aprecias dejaran de seguir a Jesús, ¿le seguirías aún? Si aquellas personas a las cuales vos amás o con las cuales querés una relación no siguieran a Jesús, ¿vos le seguirías? Nuestros ojos deben estar puestos en Jesús y no en las personas. Nuestro seguimiento es al Maestro. Esto también nos debe llevar a pensar como iglesia, como grupo de jóvenes, adolescentes y demás. ¿Cuál es el atractivo de nuestro ministerio? Porque estas personas estaban fascinadas con otras cosas y no era con Jesús por quien Él era. Entonces debemos preguntarnos, ¿el atractivo, lo que estamos ofreciendo es Jesús? Es muy importante. Si la gente solamente está o permanece porque se siente cómoda, pero nunca es incomodada y confrontada por el Evangelio, entonces es un problema. Hay un principio importante aquí, es que multitudes no necesariamente es sinónimo de seguidores de Jesús. Esto es importante para que usted lo tenga en mente. Basta echar un vistazo al ministerio del Señor Jesús y a los discípulos que Él formó. Los falsos discípulos son atraídos por la fascinación de lo sobrenatural. Les seguían porque veían las señales simplemente. ¿Ven? Y hoy por hoy hay en el pueblo evangélico hay gente que solamente se deja guiar por señales, por la fascinación de lo sobrenatural, por falsas promesas, promesas de prosperidad, promesas de sanidad. Y esto hay que identificarlo y discernirlo en el corazón. Frases como: tú puedes crear tu propio milagro, solo debes decirlo para que suceda. Los falsos discípulos son atraídos más por los beneficios de Jesús que por las enseñanzas de Jesús. En estos grupos los que se ve es que las personas siguen solamente para esperar un milagro, pero no por la palabra de Dios.
el Señor cuando les dio de comer dice que antes les enseñó, pero ellos luego no piden más enseñanza, más palabra de vida, sino que piden más pan. El seguimiento a Cristo solamente era por interés y no por amor. Eran discípulos, porque dice la palabra que eran discípulos, pero la palabra aquí simplemente es seguidor. Ahora, ¿yo por qué sigo a Jesús? Comenta John MacArthur acerca de este término y dice, este capítulo muestra que no todos los discípulos son creyentes verdaderos, pero todos los creyentes son discípulos, es decir, seguidores devotos de Cristo. Porque el tema en cuestión es ¿a quién sigo? ¿A los beneficios o a Jesús? Los falsos discípulos responden de manera equivocada al Evangelio. Fíjense en el versículo 14 y 15, dice, aquellos hombres entonces viendo la señal, el milagro que había hecho, dijeron de Jesús, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús esto, el Señor se fue. ¿Qué nos muestra? Ellos lo identifican como el que había de venir, pero responden de manera equivocada al Evangelio. Porque no solamente basta con identificar que Él es Jesús, sino con recibirlo como Señor. Si ellos hubieran respondido de manera distinta, dicen, este es Jesús el Hijo de Dios, y caen postrados a Él en arrepentimiento, en convicción de pecado y en fe, pues entonces el panorama hubiera sido distinto. Nadie es salvo simplemente por ver o simplemente por decir yo creo que Él es Jesús. Porque los demonios ven a Jesús y dicen Él es el Hijo de Dios, pero ellos no son regenerados. Los discípulos del Señor responden distinto. E inmediatamente tenemos cuando Jesús calma la tempestad y se marca el contraste de cómo responde un discípulo del Señor. Dice primero que ellos no querían dejarlo al Señor. El verbo que se usa cuando el Señor dice que Él se apartó de ellos es obligar, como si el Señor dice, los obligo, ¿sí? Y su fuerza es mayor que la de ellos, para que ellos vayan a la barca y Él vaya a la montaña a orar. Ellos no están contentos ni seguros si Él no está con ellos. Y luego dice que cuando le ven, le invitan a la barca y le reciben con regocijo, porque un discípulo disfruta de la presencia de Dios, la presencia y la intimidad con Jesucristo, más que de las cosas que Él pueda ofrecer. Recuerdo en esta oportunidad a Moisés, ¿recuerdan? El Señor le va a decir, bueno, yo te voy a dar victoria, yo te voy a dar tierras, te voy a dar victoria sobre tus enemigos, te voy a dar una tierra que fluye leche y miel, y te voy a dar un ángel, pero yo no voy a ir. No, dice Moisés. Es que Moisés entendía, no me sirve ningún beneficio que me puedan dar si acaso tu presencia no está. Yo lo que quiero es tu presencia. Eso es lo que quiere un discípulo del Señor, más las cosas que se le puedan ofrecer, más que las cosas que se le puedan ofrecer. Quiero que podamos ver desde el versículo 22 en adelante, ¿sí? Interrogantes. Así he dividido de este pasaje que es extenso, pero son interrogantes. Es una conversación confrontadora de parte de Jesús. Y vamos a la primera interrogante, donde veremos características de los falsos discípulos y de los verdaderos. Juan capítulo 6, versículo 22. Dice, el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor.
Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo. Esto significa de verdad, es enfático. Os digo que me buscáis no porque habéis visto señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Seguimos viendo características aquí de los falsos discípulos. Primero, hacen preguntas irrelevantes a Jesús. Le dijeron: ¿cuándo llegaste? Jesús ni va a contestar esta pregunta, ¿sí? Porque es irrelevante y es poco profunda. Jesús quiere directamente ir a los motivos más profundos y motivaciones de su corazón. Quiere mostrarle su corazón pecaminoso y lleno de insatisfacción. Los falsos discípulos no buscan a Jesús por motivos espirituales, sino que lo hacen por motivos materiales. Buscan siempre satisfacción personal, terrenal y momentánea. Jesús aquí les deja claro que ellos le están buscando porque Él les dio de comer. Le está diciendo: ustedes son materialistas. Ustedes no están viendo la realidad espiritual de sus corazones. Los falsos discípulos le buscan por conveniencia, pero un seguidor de Jesús no. Los falsos discípulos quieren saciar su sed y hambre superficial, pero no la profundidad del corazón. Los falsos discípulos no saben qué necesitan realmente. Y Jesús, a través de esta charla lleno de misericordia, les va a decir lo que necesitan. Hay un afán, si se fijan, les dice el Señor: trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Hay un afán laborioso en aquellos que no son seguidores de Cristo, en lo terrenal y en lo que perece. Sus fuerzas, sus energías están en lo terrenal. El Señor va a enseñar sobre esto y les va a decir en el libro de Mateo: no se hagan tesoros en la tierra, en donde ladrones minan y hurtan, donde la polilla y el orín corrompen, sino hagan tesoros en los cielos, donde nadie les podrá robar lo que ustedes inviertan allí y nada podrá corromperlo. El Señor quiere levantar la mirada, dice: no trabajen por esto. El apóstol Pablo también dice: no hay que mirar las cosas terrenales, sino las que no se ven, porque las que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Hay un énfasis en el Señor en mostrarles a ellos que ellos están concentrando sus fuerzas y trabajos en lo que no permanece. La segunda interrogante, sigue hablando el Señor a Jesús aquí, versículo 28. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Los falsos discípulos tienen el afán de ganarse el cielo mediante obras. Dice: ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Y el Señor les va a decir: lo único que ustedes pueden hacer es creer. De esta manera, no solamente a esas personas, sino también a nosotros, Dios nos hace ver la condición del ser humano. Nos hace ver que nuestras obras son como trapos de inmundicia, que no podemos hacer nada, estamos incapacitados e imposibilitados. Por eso, Mateo capítulo 5, la primer bienaventuranza va a decir: bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Es para el reino de los cielos, es para aquel que se ha declarado a sí mismo en bancarrota espiritual. Es un limosnero espiritual. Así hay que llegar a la cruz, diciendo yo no tengo nada si no fuera por ti, por tu misericordia, por tu gracia. Así hay que llegar. Y esto como seres humanos nos humilla porque de alguna manera pensamos que tenemos que ganarnos el cielo y que tenemos que trabajar para obtenerlo. Pero no hay nada que podamos hacer. Efesios capítulo 2 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte delante de la presencia de Dios. En Tito va a decir que Él nos salvó no por las acciones justas que hayamos hecho, sino por la misericordia del Señor. La única obra que usted puede hacer, que podemos hacer para convertirnos, para nacer de nuevo, es creer en Jesús. La tercera interrogante, seguimos en el versículo 30, dice, le dijeron entonces, es otra pregunta, ¿qué señal haces tú? Para que veamos y te creamos, ¿qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Los falsos discípulos, vemos aquí, son descarados, ¿o no? Le están pidiendo al Señor, luego de haber visto la alimentación de casi 25,000 personas con 2 peces y 5 panes, le están pidiendo que haga una señal, le están diciendo, bueno, a ver, ¿qué obra haces? ¿Qué señal haces? Nos muestra una característica de los falsos discípulos de torpeza. ¿Cómo pueden estar pidiéndole las credenciales a Jesús luego de lo que han visto? Pero también nos muestra que los falsos discípulos son incrédulos. Están siguiendo, pero con incredulidad en el corazón. Esta pregunta demuestra la clara verdad de lo que dice Mateo: la generación mala y adúltera demanda señal. El problema de la incredulidad es que nunca está satisfecha, no importa cuánta evidencia haga. Lucas capítulo 16, versículo 31, dice que quienes rechazan la verdad de la palabra de Dios tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. ¿Lo ven? Al momento de la crucifixión hay frases con un tenor parecido. Le van a decir a Jesús, si eres el Hijo de Dios, ¿ven? Baja de la cruz. Están pidiendo credenciales. Están diciendo, bueno, si realmente lo sos, entonces demostralo. Mira, el Señor no bajó de la cruz, sino que resucitó de los muertos. Al tercer día, aún viendo eso, no creyeron. Aún viendo el milagro de la resurrección de Cristo, no creyeron. En vez de admitir la verdad, intentaban desesperadamente cubrir la realidad de la resurrección. Ellos demandan señales. Los falsos seguidores se han hecho adictos a las señales, se han hecho codependientes de ellas. Y es importante destacar aquí que Jesús no les va a llevar el apunte, sino que no les va a dar una señal. Hay gente que muchas veces ha demandado señales y se han convertido, como decíamos recién, en codependientes de señales. Y hay que tener cuidado porque el enemigo los puede tener atados, porque él también puede hacer señales. Hay personas, es más, hoy por hoy, en el mundo evangélico que están lucrando con esto, diciéndole a Dios, exhortando a Dios, ¿sí?, cuándo Él tiene que hacer unas señales. Le dicen cuándo tiene que bajar, cuándo tiene que subir, mandan a los ángeles. Esto es una atrocidad.
Y entre paréntesis, ¿cómo podemos distinguir si una señal es verdadera o una señal es falsa? Bueno, las señales falsas podemos ver que llevan a la exaltación del hombre. Cada vez que Jesús hizo una señal, siendo Él Dios, Él siempre le dio la gloria al Padre. Ninguna señal de Dios respaldaría un mensaje contrario al de las Escrituras, porque todo milagro de Dios es ¿para qué? Para reforzar lo que Él ha dicho en su palabra. Esto lo vemos en las señales de las plagas de Egipto. Cada vez que Moisés dijo algo, hubo una señal que respaldaba. Las señales son para la confirmación del Evangelio, no para contradecir el Evangelio. Vemos en Gálatas que el apóstol Pablo está diciendo no que haya otro evangelio, sino que algunos se han desviado. Y si aún bajare un ángel del cielo y predicara otro evangelio, sea tomado como maldito. Jesús advirtió sobre esto. ¿Saben por qué? Porque Él sabía que en los últimos tiempos iban a venir falsos maestros y falsos profetas, haciendo señales, diciendo que eran el Mesías. Dice, no se engañen. Se los he advertido de antemano. Las señales de parte de Dios siempre tienen propósitos de extensión del reino y de gloria de su nombre. Los falsos discípulos no disciernen bien. Están confundidos. Ellos no están pudiendo ver claramente lo que está diciéndoles el Señor. Miren, cada vez que el apóstol Juan señala un milagro aquí en su libro, no lo toma como milagro, sino que lo menciona como señales. ¿Por qué? Porque no olvidemos que el objetivo de él es mostrar que Jesucristo es Dios, mostrar que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Logos, ¿no? Entonces, él dice son señales. ¿Para qué son las señales? Justamente para señalar. Pero ellos estaban concentrando su visión en el milagro y no a lo que este milagro señalaba, que era el Hijo de Dios, Dios mismo. Los falsos discípulos son idólatras. Lo estaban comparando con Moisés. Y acá Jesús los va a corregir, porque ellos decían, danos el pan. Nuestro padre Moisés, sí, Moisés, ¿qué hizo? Nos alimentó durante 40 años. Claro, vos nos has alimentado un día, pero Moisés lo hizo durante 40 años. Qué caradurez, ¿no es cierto? Primero, Jesús les va a decir, no fue Moisés el que les dio el pan, sino que fue Dios, mi Padre. Mi Padre les dio, Moisés fue un instrumento, Moisés oró, Moisés guió, fue un profeta de Dios, pero no fue él el que dio el pan. Segundo, el verdadero pan no fue el del desierto, no fue ese maná. Yo soy el pan del cielo, les va a decir. Es que un verdadero discípulo comprende que Jesús es el milagro y no el pan material. Sigue hablando el Señor aquí, en la cuarta interrogante, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero.
El versículo 34 indica que ellos todavía tienen la mirada en lo terrenal. Danos este pan, no ese pan. No el pan que bajó del cielo, sino el pan material. Y también una característica de los falsos seguidores es que están engañados y son aduladores. Bien, empieza así el versículo 34, le dijeron Señor. Le dicen Señor, pero no hacen lo que Él dice. Le dicen Señor, pero no le siguen verdaderamente. Hay pasajes que hablan de esto, ¿no? Que los dijo el mismo Señor Jesucristo. Muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, pero yo les voy a decir, yo no los conozco. ¡Qué duro esto! El Señor también va a decir, muchos dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo, entonces no soy su Señor. Jesús le va a dar características de un verdadero discípulo a través de lo que leímos. Un verdadero discípulo ha venido a Jesús como su fuente de satisfacción, el que viene a mí. Un verdadero discípulo ha sido saciado por Jesús, no solamente por sus beneficios. Un verdadero discípulo no solamente ha visto, ha creído. Es que no se trata solamente de ver, no se trata de las manifestaciones visibles, porque muchos vieron y ven, pero no creen. Es más, se endurecen aún más. Pero muchos no vieron y son bienaventurados, porque igual creyeron. Hebreos 6 nos va a hablar de este tipo de personas. Porque es imposible, dice Hebreos 6, versículo 4, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Las características que se mencionan de estas personas aquí nos hablan de personas, si vemos todo el contexto, aunque hay personas que piensan distinto, ¿no? Y no quiero ser dogmático, pero nos hablan de personas que han estado gozando de ciertos privilegios divinos, pero no han sido convertidos, ya que no se habla de renacimiento o de una fe salvadora por la sangre de Cristo, o de vida eterna. Algunas características que dan, dice, fueron iluminados. Habían oído el evangelio de la gracia de Dios. No estaban oscuras en el camino, se les había mostrado, así como fueron iluminados en el desierto. Pero no fueron transformados. La palabra aquí es fotizo y muchas veces se utiliza para el trabajo del Espíritu Santo en la vida de las personas, pero hay personas que aunque hayan sido de alguna manera trabajados por el Espíritu, convencidos en su pecado, no han venido al Señor en salvación, son orgullosos y endurecidos en su vida. Gustaron del don celestial, el Señor Jesús es el don celestial. Habían gustado de Él, pero no le recibieron. La palabra griega sí es geumai, que significa saborear, queda en el paladar sin tragarla. Es la idea de una medicina que no es ingerida. Uno no puede ser sano si no ingiere la medicina, por más que la tenga cerca, por más que la tenga en el paladar. Hay que tragarla. Hay muchos que la gustaron y la alargaron. Es la misma palabra que se usa allí cuando dice que al Señor se le da hiel mezclado con vino, pero Él no lo quiso beber para no ir anestesiado a la cruz. No es suficiente con gustar de Cristo, hay que apropiarse de Él. Habían sido hechos partícipes del Espíritu Santo. Y aquí uno dice, bueno, aquí está. No, pero es que habían sido convencidos de pecado, justicia, juicio. El Espíritu Santo lleva a los hombres a que vean la realidad de su condición. Pero las personas aún así no se convirtieron, resistieron al Espíritu Santo.
Gustaron de la buena palabra de Dios. Hay personas que les entusiasma la palabra de Dios o la escuchan, pero no hace raíz profunda en sus corazones. Gustaron de los poderes del siglo venidero. Nos habla de aquellos milagros sobrenaturales. Vieron cosas que nunca habían sido vistas, pero aún así no creyeron y recayeron. Este término griego está solamente aquí en Hebreos y tiene la connotación de infidelidad consciente y rechazo severo, porque ellos en realidad vuelven a crucificar a Cristo y lo tratan con menosprecio absoluto. Es muy similar a la blasfemia del Espíritu Santo, siendo iluminados, se les ha mostrado, teniendo conocimiento, rechazan. John MacArthur, me gusta lo que comenta sobre esto. Lo imposible, en Hebreos 6:4, se conecta con sean otra vez renovados para arrepentimiento. La razón es que lo rechazaron con conocimiento pleno y con una experiencia consciente de su parte. Tras recibir una revelación completa, rechazaron la verdad y llegaron a un veredicto, llegaron a una conclusión acerca de Cristo, y es: no lo queremos como Señor. Por lo tanto, nunca llegaron a conocerle de veras. Fascinados, pero no transformados. Un verdadero discípulo descansa en la seguridad inquebrantable de que tiene vida eterna, porque ha comido del pan de vida, y el que come tendrá vida eterna, porque un verdadero discípulo jamás puede perderse. Esta es su seguridad. ¿Y por qué no puede perderse? Porque según lo que leímos, es que es la voluntad del Padre que aquello que me dio, yo no pierda ninguno. No pueden ser arrebatados de la mano del Señor, porque la voluntad de Dios es que no sean arrebatados. La quinta interrogante, siguen hablando aquí, y dice: murmuraban entonces de él los judíos por lo que había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús les responde: no murmuréis entre vosotros. Aquí les está dando otra evidencia, que conoce sus corazones, que sabe que están murmurando. Los falsos discípulos tienen un problema en el corazón. En lo más profundo murmuran. Los falsos discípulos se caracterizan por la murmuración, la queja, la inconformidad y la voluntad de Dios. El verbo para murmurar que se usa aquí es goguso. Es una palabra onomatopéyica que significa y suena como refunfuñar, permanentemente estar a los suspiros, quejándose con inconformidad y enojo. Los rostros de estas personas lo deben haber revelado. Ante Jesús están enojados porque ellos no quieren lo que Él les está diciendo, no quieren escuchar más palabras, queremos pan, queremos beneficios. En cambio, los discípulos de Jesús se caracterizan por el gozo y el agradecimiento continuo pese a las circunstancias. Los falsos seguidores menosprecian a Jesús. Antes lo habían comparado con Moisés, diciendo: Moisés es superior a vos. Y ahora estaban menospreciando su propósito, estaban menospreciando la obra redentora y para lo que Él había venido. No son distintas estas personas a los que menciona el libro de Números, a los israelitas. La palabra maná en su original significa: ¿qué es esto? Claro, así reaccionaron los israelitas en el desierto. Y se quejaban extrañando los pepinos, los melones. No se acordaban de la esclavitud. Una insatisfacción, un menosprecio. Estaban diciendo: ¿no es este el hijo de José? ¿Qué es esto? El problema del menosprecio, como lo vimos la semana pasada,
El problema es que los israelitas, cuando menospreciaron el maná, rechazaron a Dios. Y cuando menospreciaron a Jesús, rechazaron a Dios. Jesús les respondió, versículo 43, miren, estas palabras son profundas. No murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre, está hablando del mismo. De cierto les digo, esto es verdad. El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, porque era pan material. Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera. Ahí se debe estar habiendo señalado Jesús a él mismo, tocando su pecho. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, de este, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Estas palabras son tremendas. El Señor acá no puede ser más claro. Les está diciendo, un discípulo es aquel que Dios ha escogido. ¿Ven? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. También está diciendo que aquel que el Padre trajo ya fue enseñado por el Padre. El Espíritu Santo ha estado obrando y enseñando palabra en el corazón de esa persona. Es decir, que la salvación viene y solamente viene por oír la palabra de Dios, no por otra cosa. No solamente ven por ver, sino por el oír. La fe viene por el oír. Pero no solamente oyendo el Evangelio, sino apropiándome de él, porque si yo oigo pero no me apropio de él, entonces no hay efecto. Y también solamente pueden estar con Dios, no solamente aquel que fue elegido por Dios, sino miren lo que dice, aquellos que no le han rechazado y vienen a él. ¿Qué pasó acá? ¿Ven? El que a mí viene no le echa fuera. Es que también el Señor pone énfasis en la responsabilidad humana. Hay versículos que dicen, Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, y a todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Aún así la salvación depende de Dios, porque no son engendrados por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Estas son las dos caras de la salvación. No son dos medios de salvación, no se confunda, sino las dos caras, donde está la elección de Dios y donde está la responsabilidad del hombre en responder a Él en salvación. Hay algo que me encanta, porque Jesús no se detiene a explicar este punto, porque para Él, aunque son dos verdades que a nosotros como seres humanos, con mentes que son muy finitas, nos cuesta entender, a Jesús no le hace ruido, porque Él ve el plan perfectamente en su mente. Pero nos muestra una verdad clave. Saben que hay personas que dicen, bueno, entonces no hay que predicar el Evangelio si Dios en su soberanía sabe quién ha de ser salvo o no. Qué peligro pensar así. Y hay corrientes actuales que piensan así, que han dejado de predicar el Evangelio. Qué error, ¿no? Pero es un error garrafal. ¿Por qué? No están viendo aquí a Jesús. Porque pese a que Jesús conoce todas las interrogantes que le van a hacer y que Él sabe quién ha de ser salvo o no, Jesús está predicando con fervor en esa tarde la palabra de Dios. Está predicando el Evangelio. Y Jesús mismo sabe quiénes son, pero Él lo hace. Por lo tanto, nosotros debemos predicar el Evangelio desde Mendoza hasta el fin del mundo, a toda persona, sin importar lo que nosotros pensemos. Somos llamados a predicar. La sexta interrogante y penúltima. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos
a comer su carne. ¿Ven esto? Miren. Acá vemos claramente lo superficial que son ellos. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida y que a mí viene todo esto. Y la última frase que dice el Señor, y este es el pan, el que come de mi carne. ¿Ven? Ellos se quedan con lo último. Es como que se anularon a todo lo demás. Este versículo revela la dureza del corazón, la falta de comprensión de las Escrituras. Los falsos discípulos son superficiales. Siempre van en lo chato, en lo natural. ¿Recuerdan Nicodemo? ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo, entrar de vuelta al vientre? La samaritana. Bueno, dame de esta agua, pensando el agua natural. Y después Jesús sigue hablando y ella entra, ¿sí?, a través del Espíritu Santo que ha trabajado en su vida. Estos hombres dicen, ¿que acaso nos vamos a convertir en caníbales? Es lo que están pensando. No pueden comprender las verdades espirituales. Le parecen locura. El versículo 53, miren, sigue. Porque acá Jesús le va a responder. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Él sigue predicando el Evangelio. Qué hermoso el Señor. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo otra vez. No, como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas las dijo en la sinagoga. Un verdadero discípulo ha comido y bebido de Jesús. ¿Qué significan estas palabras? Quisiera hacer un paréntesis aquí, porque debe aclararse que hay religiones que apelan a este pasaje como una prueba de la doctrina de la transubstanciación. Es difícil la palabra. ¿A qué se refiere? Es una falsa enseñanza donde se cree que cuando uno participa de la cena del Señor o la Eucaristía, uno está comiendo literalmente el pan, el cuerpo de Cristo, y está bebiendo literalmente la sangre de Cristo. Se hace un acto mágico donde uno participa de esa manera. Sin embargo, sugerir esto en este pasaje es una contradicción. ¿Por qué? Primero, porque la palabra que usa en el griego aquí para referirse a carne es sarx. Y cada vez que se habla de la cena del Señor se usa soma, que es cuerpo. Entonces está distorsionado el significado. Otra cosa es que la cena del Señor no se había instituido todavía, por lo tanto, los judíos no hubieran entendido que se estaba refiriendo a la cena del Señor. Y como última afirmación, y esta es sumamente contundente, el Señor dice, el que come de mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Si se hubiera referido a la cena del Señor, lo que está diciendo es que para tener vida eterna hay que participar de los símbolos. Pero esto no es así, porque la salvación es solamente por fe. Comer de Jesús es, de alguna manera, hacer un pacto con Jesús. Es un compromiso de señorío que implica la muerte del yo, la crucifixión del yo, ya que carne y sangre son las partes constitutivas de un pacto, como lo vemos en el Antiguo Testamento. Jesús les está diciendo, al menos que ustedes no se apropien de mi muerte y no confíen en mi sacrificio, a menos que no hagan de mí su esperanza de salvación, no pueden ser mis discípulos.
significa que un verdadero discípulo ha dejado de alimentarse de cualquier otro pan, de cualquier otra carne, solamente come de Jesús. Un verdadero discípulo ha dejado toda fuente y todo pozo terrenal para calmar su sed solamente en las aguas del Salvador. Un verdadero discípulo goza de perfecta comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Es que un verdadero discípulo permanece, no por sus obras, sino por la vida que corre en su interior. Un verdadero discípulo, como permanece, lleva fruto, recuerdan Juan 15, lleva fruto porque permanece en la vid. Y separados de él no podemos hacer nada. ¿Cuál es el fruto de un verdadero discípulo? Bueno, el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Un verdadero discípulo vive por Dios. Dios es su vida. Ven, dice, como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá vivirá por mí. Dios es la vida del verdadero discípulo. Pablo va a decir, para mí el vivir es Cristo. La última interrogante, y acá se va a ver claramente este contraste entre falsos y verdaderos discípulos. Versículo 60. Al oírlas, estas palabras, muchos de sus discípulos, así comenzamos este mensaje, ¿no? Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, les dijo, esto les ofende. Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar y era uno de los 12. Así termina este pasaje y vemos que los falsos discípulos reciben las palabras de Jesús como una ofensa. Se deshacen cuando las cosas se ponen difíciles. Cuando viene la aflicción o la persecución por causa del Evangelio o por una confrontación de parte del Señor, se alejan, se van. La predicación del Evangelio para los falsos discípulos y el costo de negarse a sí mismo, de tomar la cruz y seguir al Señor, es una ofensa. ¿Les parece duro? Esto debe ser una lección para todos aquellos que predicamos la palabra del Señor. Porque Jesús, conociendo el corazón de ellos y conociendo lo que a ellos les podría gustar escuchar, Él les está diciendo la verdad del Evangelio. No está buscando el favor de la gente, está buscando predicar el Evangelio, las palabras del reino. Los falsos discípulos, al ser confrontados con la verdad de la palabra de Dios, se alejan. En vez de caer en arrepentimiento, se alejan. Los falsos seguidores no soportan las respuestas de Jesús. Los falsos seguidores no pueden digerir los no de Dios. Hay muchos que siguen el Evangelio, pero luego se alejan.
se molestan y alejan cuando después de haber seguido a Jesús por un tiempo, Él no les da lo que ellos tanto buscaban. No les da la novia, la chica que buscaban, el muchacho que buscaban, el trabajo que buscaban. No les da aquello que ellos querían. Entonces se alejan y develan por qué estaban siguiendo al Señor. El verdadero discípulo se ha negado a sí mismo, muriendo a sus deseos, para vivir de acuerdo a los deseos del reino. Para un verdadero discípulo, Jesús es suficiente, Jesús, sin importar si cumple sus deseos o no los cumple, porque su mayor deseo ya lo consiguió, es la presencia de Dios. El verdadero discípulo sabe quién es Jesús. Dice Pedro aquí en este pasaje, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Un verdadero discípulo responde de manera verdadera al Evangelio. Dice Pedro, ¿a quién iremos? Es que si no va a Jesús, no tiene a dónde ir, porque lo ha perdido todo por causa de Cristo. Es que un verdadero discípulo no tiene otra alternativa, no tiene un camino alternativo, no anda mirando hacia atrás. Un verdadero discípulo ha dejado todo por amor a Jesucristo y su vida ya no tiene importancia porque le pertenece a Jesús. Los discípulos del Señor no tienen un plan B, no tienen un proyecto alternativo. Los discípulos del Señor siguen siendo, aunque la higuera no florezca, aunque el horno se caliente 7 veces más, siguen adelante en medio del menosprecio, persecución, dolor. Siguen adelante. Un verdadero discípulo sirve a Dios. No sirve a Dios para que Él me dé lo que tanto busco. Le sirve por amor. Para el verdadero discípulo, la palabra de Dios es vida. Dice, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Pedro está diciendo, yo soy un verdadero discípulo. Vivo de tu palabra. Vivo de tu palabra. No solamente de las cosas que puedas darme. Quita todo, pero tu palabra es vida. Jesús sabe quién sos. Jesús sabe quién sos en verdad. Dice que Él desde el principio sabía quiénes eran. Jesús sabe si crees o no, sabe cuál es tu motivación y por qué estás siguiéndole. Examinemos nuestro corazón y si aún no hemos venido a Cristo, no nos endurezcamos. Si ha quedado develado quiénes somos, entonces apropiémonos de Él. ¿Es Jesús tu pan? Termino con esto. ¿Es Jesús tu pan? Que Él sea tu pan implica, primero, aquí tengo un pan. Tal como la comida es inútil si acaso yo no la como, pues entonces no importa si yo he visto cosas de Jesús, no importa si cuando veo la película de Jesús lloro, no importa si acaso digo la verdad que Jesús puede cambiarme. Lo que yo diga no cambia nada. Tengo que probar y comer de Jesús. En segundo lugar, el comer es un impulso producido por un hambre interno. Por lo tanto, debo pedirle al Señor de su misericordia y que me vacíe de todo aquello que me está engañando y me hace sentir saciado y lleno y me está impidiendo que coma del verdadero pan. Que Él me vacíe. Tercero, debes masticar, rumiar y meditar el sacrificio de Cristo y quién sos
en lo más profundo de tu interior, comprender que sos pecador y que necesitas de salvación y solamente Jesús puede dártela. En cuarto lugar, cuando las personas consumen la comida, consumen de este pan se hace parte de ellos por la operación del sistema digestivo, ¿no? Llegando a toda parte de su cuerpo, yendo por su sangre, paseándose por todos los lugares y haciéndose en algún momento inseparables. Él entra en tu vida y te va a llenar de fuerza, de potencia, de saciedad, de renuevo, de verdadera vida como nunca la has experimentado, y disfrutarás de una perfecta unidad. Y en último lugar, el comer es personal. Yo no puedo comer por vos, ni vos por mí. No puedes saciarte a vos el hecho de que tus hijos coman de Jesús, o el hecho de que tus padres coman de Jesús, o que tu esposa esté comiendo de Jesús, o que tu esposo se esté llenando de Jesús. El comer es personal. El Señor te está diciendo: yo quiero saciarte personalmente, individualmente. Estás desnutrido por dentro y solamente yo puedo darte vida. Comamos de Jesús. Asimilemos de Él todos sus nutrientes. Jesús nos dice: yo soy el pan de vida. Y al que a mí viene, nunca más tendrá hambre. El que en mí cree, no tendrá sed jamás. Que el Señor bendiga su palabra y puedas tener ahora un tiempo de reflexión y oración con el Señor personal, y puedas responder a su llamado. El Señor te bendiga.